Buenos días, mi nombre es Estefanía Balanza. Soy Antonia Quintero, somos del grupo décimo hoy. Y hoy les vamos a explicar un poco sobre las gráficas de secante y sus características. Pero antes de comenzar con este tema, tenemos que comenzar con la base de qué son las funciones trigonométricas. Básicamente, las funciones trigonométricas son una herramienta que nos ayuda a entender la relación entre los catetos de un triángulo. Por ejemplo, teniendo acá este triángulo y este ángulo resaltado, nos podemos dar cuenta de que esta sería la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que las funciones trigonométricas funcionan en diferentes ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo la arquitectura, la física, la música. Por ejemplo, la física se puede dar para la creación de los colores y en las pantallas digitales. Dado el contexto ya obtenido por mi compañera, ahora vamos a explicar la función trigonométrica secante, lo cual significa que es la relación entre la hipotenusa con el cateto adyacente, que es este. La fórmula para la función trigonométrica de secante es r sobre x, lo cual quiere decir que r es la hipotenusa y x, si lo ponemos en un contexto de plano cartesiano, el cateto adyacente terminaría siendo x y el cateto opuesto terminaría siendo y. Pero como nos vamos a enfocar en el cateto adyacente, va a ser x. Por ende, esta va a ser la fórmula que vamos a usar. Con esta explicación y ya teniendo un contexto sobre algunas funciones trigonométricas que ya hemos visto, nos podemos dar cuenta de que la función de secante de hecho es la inversa del coseno. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que la fórmula del coseno es x sobre l, podemos darnos cuenta de que es lo contrario. Además, esto no solo se puede ver en la fórmula, sino también en la gráfica, en la formación de sus asíntotas que veremos en un momento. Pero antes de ver las asíntotas, tenemos que saber de dónde salen las líneas que vamos a usar para la gráfica. Para eso tenemos que tener un conocimiento previo sobre las líneas trigonométricas. Y acá vamos a ver cuál va a ser la de secante. Entonces, si observamos la fórmula, podemos fijarnos que la x al estar abajo tiene que ser 1 y tenemos que encontrar el triángulo acá que sea 1. Entonces, en este caso, vamos a elegir el triángulo formado aquí. Este triángulo lo vamos a bautizar como el triángulo A, B, C. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de estas líneas es la línea de secante? Entonces, sabemos que al ser la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente, entonces estamos hablando del cateto AB, el segmento AB, sobre el segmento de BC. Y sabiendo que esto es 1, entonces encontramos que la línea trigonométrica de secante es el segmento AB. Sabiendo esto, ya podemos pasar a construir la gráfica. Entonces, ya habiendo visto por qué la fórmula de coseno es inversa a la de secante, también podemos ver en la gráfica. Por ejemplo, acá mi compañera Antonia va a proceder a dibujar la gráfica de coseno. Y así, mientras que ella lo hace, podremos ver algo interesante que se forma entre las dos gráficas. ¿Qué es esto? Es que, como vemos, mientras que se forma la gráfica, podemos fijarnos que justo en los puntos de corte de coseno será una asíntota para nuestra gráfica de secante. Entonces, tendríamos una asíntota en este punto de pi medios y estaríamos también teniendo una asíntota en el punto de 3 pi medios. Estas asíntotas son las líneas que nos ayudan a definir en qué partes de la gráfica la línea no puede estar, no puede tocar. La gráfica puede pasar muy cerca de estas asíntotas, pero jamás las puede tocar, porque esto significaría que está mal. Listo.
de haber ya hecho ayer las asíntotas en esta gráfica, procedimos a usar estos intervalos que se forman entre el centro de la circunferencia hasta la línea de acá para formar estas líneas, y uniéndolo con azul encontramos la gráfica de ese campo. Bueno, y luego de ya hacer las asíntotas, como podemos ver acá, vamos a decir algunas de las características. Una de las primeras características es que es discontinuo, porque como se puede ver, las líneas de azul no se conectan entre sí a pesar de que son una misma gráfica. La segunda característica es el periodo, que se repite cada 2pi debido a que se repiten cada revolución. Listo. Continuando con las características, también en la gráfica podemos ver que esta no tiene puntos de corte. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la relación inversa que tiene con coseno, la gráfica que trazamos aquí con puntos rojos, y esta tiene puntos de corte, ese cálculo no puede tener. Además, porque como es inversa, entonces no puede tocar lo que toca coseno. También nos podemos dar cuenta que tiene un rango de todos los números reales menos el intervalo de -1 y 1. ¿Esto qué significa? Significa que esta gráfica puede ir desde esta curva azul puede ir desde acá hasta el infinito, seguir bajando, y esta puede hacer lo mismo, igual que las de arriba. Pero lo único que no pueden hacer estas gráficas es estar presentes en los puntos mínimos y máximos, bueno, entre los puntos mínimos y máximos de la gráfica de coseno, por lo que esta parte es prohibida para ellos. Bueno, y otra de las características por las que se caracteriza es el comportamiento. En el primer intervalo podemos ver que es 0 a pi, que eso es igual a creciente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde K hasta pi, todas las gráficas son crecientes, tanto esta azul como esta. Pero ya en el segundo intervalo podemos ver que es de pi a 2pi y dice que es decreciente, o sea, de pi a 2pi, donde se puede ver que las gráficas empiezan a decrecer. El dominio de esta función es igual a que significa que es que todos los números reales pertenecen excepto los múltiplos de pi medios que son impares. Habiendo escuchado sobre el dominio por mi compañera, podemos darnos cuenta de que, de hecho, la parte en la que dice que los múltiplos pares de pi medios son incluidos se puede ver claramente en las asíntotas de esta gráfica, porque nos podemos dar cuenta de que pi medios es una asíntota y no está incluida, 3 pi medios es una asíntota y no está incluida, y así seguiríamos si siguiéramos graficando. Por último, podemos saber que esta gráfica es una gráfica par. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto a lo que llega. Bueno, y eso fue todo por hoy, ya explicando las gráficas de la función secante. Esperamos que hayan aprendido mucho con este video, de que les haya sido de utilidad para descubrir algunos datos que tal vez no sabían sobre la gráfica de secante. Una reflexión que les queremos hacer con esto es que al analizar cosas podemos descubrir algunos datos, algunas características que no sabemos. Por ejemplo, si hubiéramos visto esto por encima, jamás hubiéramos podido saber que era par o el periodo y así. Lo que nos falta sería analizar las cosas. Pensamos que son datos irrelevantes, pero realmente nos dan mucha información. Bueno, eso es lo que les queríamos decir hoy. Gracias. Gracias por ver.